Imagina a uno de los ejecutivos más poderosos del planeta, un hombre que controlaba un imperio automovilístico multimillonario repartido por todo el mundo. Y aún así, acabó huyendo como un delincuente cualquiera, oculto dentro de una caja de instrumentos musicales. No, esto no es el guión de una película, es la increíble y muy real historia de Carlos Ghosn. Para entender la magnitud de esta historia, primero hay que saber quién era Carlos Ghosn. ¿Por qué no? No era un CEO cualquiera, era una auténtica leyenda. Conocido como el Salvador de Nissan, el arquitecto de esa alianza global entre Renault, Nissan y Mitsubishi. Un símbolo del poder sin fronteras que muchos, pero muchos, consideraban intocable. La gran pregunta es si era un titán de la industria o si tal vez se había convertido en un monarca sin control. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Por un lado tenemos la leyenda, el genio que rescató a Nissan de la quiebra. Pero por otro, las acusaciones son gravísimas. Malversación, ocultar millones en ingresos, usar fondos de la empresa para un estilo de vida de auténtico lujo. Y luego está la tercera dimensión, la que defiende Ghosn, la conspiración. Él asegura que todo fue un golpe interno, una trama orquestada desde Nissan para evitar una fusión total con Renault. Y es que había un desequilibrio de poder enorme. Renault, siendo más pequeña, tenía más participación en Nissan, y muchos directivos japoneses temían perder el control. Una de las acusaciones más serias investigada por la Fiscalía francesa gira en torno a esta cifra, 15 millones de euros. Se trata de unos pagos muy sospechosos entre la alianza y una empresa de Omán. La sospecha es que una parte de ese dineral podría haber vuelto a los bolsillos de Ghosn a través de comisiones ilegales. Dinero con el que, presuntamente, se compró, entre otras cosas, un yate de más de 10 millones de euros. Mirad, esta frase de un informe interno de Nissan lo dice todo. Es clave para entender el poder que llegó a tener. Ghosn era deificado, visto casi como un dios, un salvador. Su autoridad era absoluta. Se cuenta que las reuniones del Consejo de Administración a veces no duraban ni 20 minutos. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a llevarle la contraria. Había creado una atmósfera en la que cuestionarle era simplemente impensable. Y entonces, de la noche a la mañana, el titán cayó. En noviembre de 2018, justo al aterrizar con su jet privado en Tokio, fue arrestado. Sin más, sin aviso previo, sin posibilidad de fianza, sin miramientos. El hombre que era recibido como una estrella de rock en Japón fue llevado directamente a un centro de detención, dejando a todo el mundo de los negocios en estado de shock. Claro, su arresto de repente puso el foco en algo que muchos ya criticaban del sistema judicial japonés. Se empezó a hablar de la justicia de rehenes. ¿Qué significa esto? Pues es un término que usan los críticos para describir un sistema donde se puede detener a sospechosos durante periodos larguísimos, sometiéndolos a interrogatorios agotadores, sin abogado presente, con el supuesto objetivo de quebrar su voluntad y forzar una confesión. Y que nadie piense que esto es una exageración o una opinión, ¿eh? Es que el propio Código Procesal Penal de Japón establece unas condiciones durísimas. Un detenido no puede tener a su abogado delante durante el interrogatorio, no puede negarse a declarar y los fiscales pueden seguir preguntando incluso si invoca su derecho a guardar silencio. Además, no hay límites de tiempo claros, lo que puede llevar a interrogatorios que duran semanas o incluso meses. Imagina la situación, Ghosn atrapado en arresto domiciliario, con vigilancia las 24 horas del día y totalmente convencido de que jamás tendría un juicio justo. Llegó a una conclusión aterradora. Si se quedaba, era muy probable que muriera en Japón. Y fue justo ahí, en esa desesperación, cuando empezó a tomar forma un plan que parecía imposible. Una idea tan loca, tan absurda, que parecía perfecta. Y aquí es donde la historia se convierte en una auténtica película. El plan era de una audacia increíble. Primero, el equipo. Un ex boina verde de Estados Unidos, Michael Taylor, y su hijo. Segundo, la tapadera. Se hicieron pasar por músicos. Tercero, el método. Esconder a Ghosn en una caja de esas enormes para equipos de sonido. Y cuarto, la clave de todo. El equipaje de los jets privados en aeropuertos más pequeños a menudo no pasa por escáneres de rayos X. El día de la fuga todo funcionó con la precisión de un reloj suizo. Ghosn salió de su casa a primera hora de la tarde, se encontró con el equipo, cogieron un tren bala a Osaka y ya en un hotel cerca del aeropuerto se metió en la caja. A las 10:30 de la noche las cajas llegaron al aeropuerto y a las 11:10 el avión despegaba. Para cuando las autoridades japonesas se dieron cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, da un giro dramático. Porque, ¿qué pasó con el hombre que organizó esta fuga de película, el ex soldado de élite Michael Taylor? Bueno, pues su destino no fue precisamente el de un héroe recompensado, sino más bien todo lo contrario. Taylor justificó su misión con el lema de las fuerzas especiales, de oppresso liber, que viene a significar liberar a los oprimidos. Él se veía a sí mismo como el rescatador de un hombre que estaba atrapado injustamente. Pero esa visión heroica, digamos que se le desvaneció bastante rápido.
Y el contraste entre sus dos destinos es brutal. Mientras Ghosn vive libremente en Beirut, dando entrevistas, Michael Taylor y su hijo fueron arrestados, extraditados a Japón y encarcelados. Taylor denuncia que pasó 17 meses en régimen de aislamiento, algo que Naciones Unidas considera tortura si supera los 15 días, y que fue totalmente abandonado a su suerte por Ghosn, el hombre al que había liberado. El punto central de la queja de Taylor es que el abandono no fue solo moral, sino también económico. Le reclama a Ghosn más de $1 millón en facturas legales que, según él, nunca le pagó. Un precio altísimo para una misión de rescate que acabó con el rescatador en la cárcel y el rescatado en libertad. Y mientras todo esto ocurría, ¿cómo es la vida de Carlos Ghosn hoy en día? Pues básicamente vive como un rey fugitivo en Líbano. Es libre, sí, pero solo dentro de las fronteras del país. Si pone un pie fuera, sería arrestado por la Interpol. Desde allí, desde esa jaula de oro, sigue luchando por limpiar su nombre y sobre todo por controlar el relato sobre su caída. Desde su exilio, Ghosn tiene un argumento principal, que el declive de Nissan desde que él se fue demuestra que tenía razón. En una entrevista lo dijo así: francamente, mucha gente me ha preguntado cómo es que, después de que me fuera, todo se derrumbó. Él sostiene que los problemas actuales de la empresa demuestran que las acusaciones eran solo una excusa para quitarlo de en medio. Y la verdad, si miramos los números, parece que algo de razón podría tener. En 2017, su último año completo al mando, Nissan vendió 5,7 millones de coches. La previsión para 2024 es de solo 3,4 millones. Es una caída brutal que él, lógicamente, utiliza como la prueba definitiva de que su gestión era vital para la compañía. Así que llegamos al final de esta historia con dos relatos completamente opuestos. Es el choque de un hombre contra el sistema judicial de una de las mayores potencias económicas del mundo. Al final nos quedan dos versiones de los hechos y la interpretación de la historia, la verdad, queda abierta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, es un fugitivo de la justicia, acusado de delitos financieros muy graves, que huyó para evitar un juicio y que encima abandonó a la gente que le ayudó, o por otro lado, es la víctima de una conspiración, alguien que asegura que todo fue un golpe de estado corporativo y que tuvo que escapar porque era la única forma de evitar un juicio amañado. Dos versiones. La verdad, como casi siempre, seguramente sea mucho más compleja. Y nos vamos con esta pregunta, porque independientemente de si se cree que es culpable o inocente, esta historia deja una reflexión que como mínimo inquieta. Si una de las personas más poderosas e influyentes del planeta sintió que su única opción para conseguir algo parecido a la justicia era escapar de un país medido en una caja, ¿qué dice eso sobre el sistema?